La actualidad y la mejor opinión del Levante en La Voz de Orriols. Bienvenidos una semana más a La Voz de Orriols, nuestro espacio levantinista de nostresport.com. Hoy tenemos, caras sonrientes todo el mundo lo que va a participar en este podcast, porque el Levante por fin ha ganado lejos del Ciutat 0-1 ante el Mirandés. Y para analizar toda la actualidad del conjunto granota tengo a mis compañeros, como ya es habitual aquí en este programa, a Alonso García. Hola Alonso, ¿qué tal? Hola Sergi. Bueno, pues hoy nos ha dejado José, que tiene clase, no puede estar aquí presente, y en su lugar está Germán Muñoz, nuestro compañero que debuta hoy en este programa del Levante. Hola, buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues un Levante que por fin podemos sonreír porque ha ganado lejos de casa, ha ganado en el campo del Mirandés, en Andúba, un campo complicado. Ya comentábamos este martes pasado, que no era un campo difícil, pero bueno, que después de la destitución de Mehdi Nafti, con la llegada de Felipe Miñambres, pues en teoría pues el Levante podía dar una mejor imagen. Y bueno, parece que la imagen no ha sido del todo muy buena, pero bueno, por lo menos se ha ganado. Alonso, ¿qué valoración haces de esta victoria? Bueno, Sergi, la verdad que hacía falta. Lo comentamos en el vídeo del Raco Granota de nuestro Sport. Si el Levante no ganaba, nos habríamos metido prácticamente en descenso. O sea, que este equipo entre en descenso me parece lamentable. El partido, bueno, la verdad que yo creo que Felipe Miñambres se dedicó a poner a los jugadores donde tocaba cada uno. Un once pues bastante aceptable. Ahora comentaremos a algún jugador en especial. Y el Levante pues inicialmente pasó por encima del Mirandés. Es verdad que no remató y no consiguió el gol. Pero bueno, pues esa jugada del penalti, un tanto dudoso, además luego con esa repetición, o sea, para mí si nos lo hiciera a nosotros me parecería lamentable pues el árbitro, todo lo que hizo en esa jugada, pero bueno, nos benefició. Y lo que sí que me preocupa es que el Levante no supiera rematar y al final sufriera contra el Mirandés, cuando podía haber sentenciado el partido muchísimo antes. Ahora te preguntaré por ese penalti, Alonso, pero bueno, antes voy a dar paso a Germán. ¿Qué te pareció el Levante? Y bueno, ¿qué valoración haces, de estos 3 puntos? Importantísimos. Bueno, sí, creo que son 3 puntos importantísimos porque al final, como has comentado antes, es la primera victoria lejos del Ciutat y al final hay que empezar a revertir la situación porque el Levante está hecho para ascender y como ha dicho Alonso, no puede estar en la situación que estaba hasta hace ahora mismo. Y bueno, al final el partido contra el Mirandés, creo que el Levante mejoró un poco su imagen, aún faltan muchas cosas por hacer, pero creo que sigue dejando muchas dudas, sobre todo en el área rival. Es decir, llega al área rival, tiene ocasiones, pero no consigue rematar y finalizar bien las jugadas, y eso creo que es un problema, porque al final el fútbol es hacer goles, y si no haces goles, no ganas. Entonces creo que es un problema. Sí que vi una mejoría, no mucha, pero una mejoría en el aspecto defensivo, con respecto, por ejemplo, al partido contra el Racing, en el que fue algo tremendo lo que hacía la zaga levantinista. Y creo que ahí sí que hubo un poco de mejoría, pero ya te digo, al final en el área rival hay que ser más efectivo y el Levante aún le falta mucho por delante en ese sentido. Pues sí, tú lo comentábamos. Nosotros, Alonso también estuvo como aficionado, nosotros dos estuvimos en el partido de Racing como prensa, y la verdad que, pues el equipo fue, la verdad que bastante penoso, a nivel ofensivo, ante un Racing que, pues sí es cierto que no tiene mal equipo, pero el Levante tiene mucho mejor plantilla, y encima, pues un Racing que el año pasado estaba en Primera Federación. Bueno, Alonso, pues ya hemos, la primera valoración, la has dado tanto tú como Germán. Quiero hablar sobre ese penalti, porque tú has dicho que el árbitro benefició al Levante. Yo, sinceramente, viendo la jugada repetida una y otra vez, a mí sí me parece penalti. Creo que hay un contacto en la mano y creo que esas manos se están pitando. Para mí, en esa posición, el defensa tiene que llevar las manos detrás, en la espalda. Eso sí, luego que se repita, pues yo creo que jugadores adelantados hay en la mayoría de penaltis y no se suele repetir. ¿Que se deberían repetir todos? También. Pero bueno, no suele ser habitual, pero yo creo que está bien arbitrado. Cuando yo leí por la noche robo al Mirandés, incluso de aficionados levantinistas, yo no lo considero así. ¿A ti te pareció penalti y crees que sí que benefició en esta acción el árbitro al conjunto de Felipe Miñambres?
A ver, sí que puede ser penalti porque es mano. Es verdad que en la jugada prácticamente nadie ni se entera. Yo no me di cuenta al inicio. Los jugadores tampoco lo reclaman. Entonces, esa es la primera visualización del penalti. Luego, bueno, ya al tirarlo, la siguiente lectura es no puede tirar un penalti Pablo Martínez, que es un jugador que no está entrando ni en el 11. O sea, no sé qué tan especialista en tirando penaltis como para tirarlo él. Además, lo tiró mal y lo falló. Y luego, viendo la repetición del penalti, es verdad que Ramón José, o Ramón Juan, creo que es el portero que hizo un partidazo increíble, pues tiene el pie donde toca, pero Johnny Montiel está adelantado y un jugador del Mirandés también. Entonces, apostaría más porque si hubiera marcado gol el Levante, lo repitiera porque estaba Johnny Montiel delante, dentro del área, que por otra cosa. Entonces, me parece que repetir el penalti por eso, pues no tiene mucho sentido. Y es verdad que, bueno, pues lo hizo, nos favoreció esta vez, otras veces nos perjudican, pero a mí la conclusión de todo esto es, el Levante no puede depender de un penalti dudoso para ganar al Mirandés 0-1 cuando tuvo ocasiones. En la segunda parte se le puso el partido muy de cara con ese penalti y además saliendo a la contra, que es como le gustaba jugar, pero cuando llegábamos al área, que teníamos que hacer una jugada de 3 contra 4, 4 contra 3, lo que sea, se nos hacía todo un mundo. Wesley tuvo una que la verdad que la tiró bien, pero el portero hizo una gran intervención, pero me espero mucho más del Levante a nivel de pegada. Mira, el Granada ganó 5-0, es verdad que era en casa, pero veía el partido y decía, ostras, estos hacen daño. ¿A ti, Germán, te pareció penalti la acción? Bueno, lo primero que quiero decir es que el tema de las manos no lo entiende nadie. Los árbitros unas veces pitan, otras veces no las pitan. Yo creo que al final en el área, cuando unas manos están separadas, ya no ser que el jugador, porque el jugador tampoco se las puede cortar, si están las manos separadas y es una ocasión manifiesta de gol, yo creo que es penalti. Por lo cual, yo creo que este sí que era penalti, porque como tú dices, las manos ahí deberían haber estado atrás o en una posición más natural. Luego, lo que decís de que el penalti se tuvo que repetir, pues hombre, yo considero que, como ha dicho Alonso, es una norma que es que no tiene mucho sentido. No interfiere mucho en que el jugador lance el penalti a un sitio o en otro, vaya a entrar o no, porque de uno de atrás, un jugador de atrás, entre en el área. O sea, es una norma que es un poco sin sentido. Pero bueno, al final la norma es la que es y se tiene que aplicar. Y yo creo que el árbitro lo hizo bien, porque como tú has dicho antes, hay veces que siempre, en muchos penaltis entran al área y no se manda a repetir el penalti, pero es que se debería hacer siempre porque al final la norma es la que es. Pero ya te digo que es un poco sin sentido porque es que no interfiere a la hora de chutar. Tú tiras el penalti y tú no notas si te viene uno por detrás o no, ¿me entiendes? Ya, yo creo que es por el tema de rechace. Si hay un rechace, si estás adelantado, estás ya en el área, tienes más posibilidades de llegar que si el que está detrás de la línea. Creo que por eso se hace esa norma. Pero de todas formas, es lo que te digo, creo que está bien arbitrado y que se debería mirar en todos los partidos si cuando lanza el penalti el jugador que vaya a lanzar la pena máxima, hay jugadores detrás que están adelantados a esa línea, ¿no? Que es la que marca que no puedes sobrepasarla. Pero bueno, es verdad que pasa en multitud de ocasiones, no se revisa cuando sí se debería. Por suerte, este se revisó, encima lo falló el Levante. Y bueno, pues luego yo también estoy un poco, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alonso del tema de que lo tire Pablo Martínez, ¿no? Luego vimos a Johnny Montiel que lo tira de manera espectacular. No entiendo cómo jugadores con esos galones, incluso de Frutos, Moraes, lo tiran por delante, o sea, lo tiran Pablo Martínez por delante de ellos, ¿no? Es una cosa que no llegué a comprender como un chaval que no ha tenido un minuto, no ha sido titular en ningún partido, se asuma esa responsabilidad. Bueno, Alonso, tú has ido comentando en la primera intervención el tema del 11, ¿no? Porque, bueno, pues Medina días pasado se sentó Felipe Miñambres junto con Chema Sanz, que es el entrenador del Atlético Levante, y hubieron cambios en el 11. Yo creo que te refieres sobre todo a la entrada de Alex Muñoz en el centro de la defensa junto con Rubén Bezo, la suplencia de Iborra y la titularidad de Pablo Martínez, que incluso, como hemos dicho, se postuló a lanzar ese penalti, y luego también, bueno, pues la titularidad arriba de Moraes. Cuéntanos, ¿qué viste del 11? ¿Qué te gustó? ¿Te moló la entrada de Alex Muñoz de central? Coméntanos. A ver, pues Sergi, me gustó el 11, sí. Alex Muñoz tiene que jugar de central con Bezo. O sea, me gustó cómo lo hizo a nivel defensivo. Me parece un central de jerarquía. A lo mejor no es un central de primera división, pero
lo hizo bastante bien y para el nivel que tenemos de una defensa, bien. Los laterales, Saraki bien, son en su línea, bastante mal. Y luego en el medio campo, pues que no jugara Iborra y jugaran Pepe, Lu y Pablo Martínez. La verdad que me pareció que tenían el centro del campo bastante controlado. Pepe Lu sí que creo que hizo un gran partido y lo que para mí también fue clave fue dejar a Johnny Montiel libre por delante. O sea, Johnny Montiel no puede jugar atrás porque cuando controla muchas veces pierde balones porque intenta hacer demasiadas cosas técnicas que al final son arriesgadas y tiene que hacerlas en el área contraria, no en la del Levante. Entonces me pareció bien que estuviera libre. En las bandas de Frutos no está teniendo pues, sus mejores partidos, pero bueno, es un jugador que tiene que estar porque se cogerá. Brugui o Brugué muy bien, o sea, me gusta mucho este jugador, muy rápido, genera cosas arriba. Y luego, pues Wesley Moraes, yo creo que hizo un gran partido también. Es un tronco el tío, porque tampoco se mueve muy rápido, pero baja los balones y yo creo que hace las cosas bien. Entonces, el 11 me gustó. Los cambios, bueno, algunos bien y algunos no, pero es verdad que el Levante tiene mucha plantilla para poder generar cambios. Creo que tardamos mucho tiempo en hacer esos primeros cambios y, bueno, al final, pues sufrimos un poquito en la parte final del partido, pero bueno, nos llevamos los 3 puntos. Pues sí, mira, es que justamente lo que me has dicho me lo ha dicho Germán esta mañana viniendo a la redacción. Es decir, lo de Moraes, lo de Brugui, que yo lo llevo diciendo aquí desde que comenzó la temporada, que a mí es un jugador que tengo mucha confianza y mucha esperanza puesta, depositada en él y creo que está respondiendo, sobre todo en los últimos partidos, muy bien con partidazos e incluso goles, ¿no? Y luego también, a mí también me sorprendió la suplencia de Iborra, igual por cansancio también, como hay un partido que ahora comentaremos el domingo. De Frutos, para mí, pues aún le falta, no es el mejor de Frutos, obviamente, debido a la lesión, no está bien físicamente, pero la forma que tiene un jugador de coger precisamente la forma es jugando partido. Así que yo también estoy del lado tuyo, Alonso, que de Frutos siempre tiene que jugar. Y Alex Muñoz demuestra por qué, o sea, porque Medinafti se ha equivocado en muchos partidos al no poner a Alex Muñoz cuando ayer para mí fue un auténtico, hizo un auténtico partidazo y para mí también tiene que ser uno de los defensas titulares junto a Bezo, que también me gustó. No sé si quieres añadir algo más, Germán, pero vamos, básicamente creo que estarás en la línea de Alonso. Estoy totalmente de acuerdo de lo que habéis dicho los dos, no puedo decir mucho más porque sería repetirme. Sí que no lo habéis mencionado y quería también remarcar un poco la figura de Dani Cárdenas, que también había sido cuestionado estos últimos días. Es cierto que ayer creo recordar que tuvo un error en un centro de un jugador del Mirandés que intenta coger la pelota y se le escapa y casi la lía parda. Pero durante el resto del partido yo creo que estuvo bastante bien y salvó al Levante en los últimos minutos con algunas paradas que podrían haber ocasionado el empate del Mirandés. Y bueno, al final lo que habéis dicho, Alex Muñoz estuvo muy intenso, hizo un partido muy bueno y lo que decimos, ¿no? Al final esa intensidad es la que hace falta en una zaga, ¿no? Y más para un equipo de segunda división en el que es una categoría muy complicada y muy dura. Y luego, pues nada, lo que habéis dicho también, Brugui es un jugador que creo que es el que más le está dando al Levante ahora mismo, es el que está cogiendo las riendas y la batuta del equipo, por decirlo de alguna manera. Y remarcar también el gran partido de Pepe Lu, que había estado, los últimos encuentros no había estado tan bien y ayer hizo un gran encuentro. Muy bien, pues bueno, ya hemos dicho que al Levante aún le queda mucho, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que tiene equipo para un poquito más, porque al final la segunda parte pues sufres, ¿no? Porque el Mirandés tiene llegadas peligrosas que en otros partidos pues igual tuviesen empatado. No sé, bueno, de momento estamos grabando esto a las 11:30, no es oficial, pero parece ser, según vimos ayer también, o escuchamos, mejor dicho, a Felipe Miñambres en la rueda de prensa, que el próximo entrenador del Levante será Javi Calleja. ¿Creéis que estos problemas de gol, un poquito también de fragilidad defensiva que tiene a veces el Levante en estos últimos partidos, lo va a poder solucionar Javi Calleja? Con Germán lo hablamos ayer en Twitch, ya sabemos más o menos lo que opina sobre la nueva contratación. Lo damos ya por hecho que va a ser Javi Calleja. Alonso, te escuchamos a ti otra vez. ¿Qué te parece Javi Calleja y si crees que va a poder solucionar todos los problemas que hemos ido comentando durante el programa del Levante? A ver, no conozco realmente cómo entrena Javi Calleja, pero creo que es un entrenador que va a tirar al ataque. El Levante es un equipo que está hecho para atacar y para ser muy superior al resto. Entonces, yo creo que sí que va a solucionar los problemas. Al final tenemos una plantilla muy buena que lo único que tiene que hacer es colocar bien a los jugadores y ser intenso arriba para tener el Levante la posesión del balón. Es verdad que atrás no tenemos la mejor defensa del mundo, pero tenemos jugadores de categoría y yo creo que con orden estos jugadores van a brillar. Es verdad que se están adaptando todavía a la categoría, pero no me cuadra que el Levante lleve tan pocos goles. Quitamos los goles del
del Villarreal B, que al final Levante es un equipo poco anotador en la categoría y eso hay que corregirlo. Tenemos jugadores que pueden hacer goles, es verdad que no han tenido tampoco mucha suerte. Ayer Moraes tuvo una que la verdad que el portero hizo un paradón, el otro día contra el Racing Jorge de Frutos pues le saca una también el portero ahí en línea. O sea, al final yo creo que sí que se van a solucionar y bueno, me parece buen fichaje si es un entrenador agresivo, como me gustaba mucho Alessio Lizzi en la parte final de la temporada pasada, porque es un entrenador intenso y yo creo que, bueno, esperemos que lo haga bien y que podamos celebrar el ascenso en mayo. Ojalá. Yo, bueno, debido a que ya casi es prácticamente oficial el fichaje de Calleja, bueno, pues sí que de cara a este programa de Twitch que vamos a hacer esta mañana, este viernes, pues sí que está mirando un poquito sus equipos, sobre todo su etapa en Villarreal, ¿no? Porque es verdad que en el Alavés lo consiguió salvar, pero luego en la segunda temporada pues no tuvo suerte y fue cesado muy pronto, pero en Villarreal sí que tuvo más continuidad. De hecho, con el Villarreal pues también jugó Europa League. ¿Cómo juegan los equipos de Calleja? Bueno, pues tribote, tres centrocampistas, puede cambiar el sistema con un 4-3-3, 4-2-3-1. Yo creo que aquí puede ser muy beneficiado Johnny Montiel en esa media punta, con un doble pivote con Pepero y Borra y más adelantado Johnny Montiel. Banda sería para Brugui y De Frutos y arriba una referencia. Tú, Germán, ¿crees que puede venirle bien esta contratación? Evidentemente está claro que Javi Calleja es un entrenador con una mentalidad mucho más ofensiva que Medinafti, tampoco es que sea muy complicado, pero ¿cómo valoras la contratación del nuevo técnico? Que esperemos no equivocarnos y que esta tarde pues sea Álvaro Cervera, nuevo entrenador, que sea Javi Calleja. Bueno, yo creo que si al final se concreta la llegada de Javi Calleja, yo ya lo comenté el otro día, creo que sería bastante bueno para el Levante porque al final es lo que estamos comentando. El Levante necesita eficacia en el área rival y necesita gol y los equipos de Javi Calleja al final pues siempre han demostrado bastante eficacia. Es cierto que al final también tienes que tener un entrenador que tenga experiencia y haya tocado, pues, en este caso, Javi Calleja ha estado en un Villarreal que ha estado en Europa y creo que eso es importante también. Es cierto que se tiene que adaptar a una categoría como en la segunda división que no tiene nada que ver con primera, pero es un entrenador que tiene un pasado y un recorrido detrás que le puede venir muy bien al Levante, pero no solo eso, además, sino porque su forma de ver el juego yo creo que también le va a venir bien, sobre todo porque la plantilla del Levante tiene esos jugadores con los que Javi Calleja puede trabajar bien. Bueno, pues con esta victoria que el Levante va a 11º con 13 puntos de 10 partidos jugados, está a 4 puntos del Cartagena, que es el que marca la zona de playoff, y luego está a 6 puntos del Alavés, que es el que marca ese puesto, segundo puesto, el ascenso directo a Primera División. Siguiente partido es el domingo a las 2, Levante-Leganés, un Leganés que viene de ganar a Málaga, que Málaga es un auténtico desastre, que va último clasificado, y el Alavés va 17º con 10, el Leganés, perdón. El Leganés va 17º con 10 puntos. Alonso, ¿eres optimista de cara a ese partido y crees que veremos ya a Javi Calleja sentado en el Ciutat el próximo domingo? Sí, yo creo que lo anunciarán hoy. Yo creo que Javi Calleja se sentará o no, pero ya pues dejará su imprenta. Y creo que el domingo a las 2, espero que salga un día bueno en Valencia, aunque es una puñetera putada de horario a las 2 por la hora de la comida. Pero bueno, el Ciutat pues me lo imagino con mucha luz, brillante y los jugadores tienen que dar lo mejor de sí. Sí, creo que ganaremos y es verdad que ahí, es verdad que es uno de esos partidos que esperas que el Levante pase por encima como esperábamos contra el Racing y bueno, y haga un buen partido y demuestre que puede ser un claro candidato al ascenso. Yo también soy optimista de cara a este partido. Creo que también vamos a ver a Calleja. De hecho, ayer Felipe Miñambres, después del partido, dijo que estaban intentando cerrarlo lo máximo posible porque él no quería sentarse el domingo en el Ciutat, quería que ya estuviese el nuevo entrenador. Así que bueno, veremos un Levante, yo creo que renovado, un Levante con buenas sensaciones después de esta victoria, porque aunque no haya sido un partido brillante, ganar siempre fuera de casa en segunda división, pues te anima la moral. ¿Tú, Germán, eres optimista de cara a este partido ante el Leganés? Yo sí que soy optimista, lo único, bueno, al final, si hacen oficial el fichaje de Calleja, sea de Calleja o de cualquier entrenador, es verdad que va a tener muy poco margen para poder trabajar con el grupo, pero como decís vosotros, al final Miñambres tampoco ha tenido apenas tiempo y en media semana ha conseguido pues hacer que el equipo gane su encuentro, simplemente situando a los jugadores cada uno en su posición y haciendo bien las cosas, que al final lo que tiene que hacer el Levante.
Pues sí, pues esperemos que el Levante gane, porque 2 victorias seguidas siempre en segunda división te acercan al grupo de arriba, ¿no? De esos playoffs, ese ascenso directo, y sería, pues bueno, una buena noticia para el Levante con un nuevo entrenador que ilusiona, yo creo, aunque hay gente que pedía como Alonso la vuelta de Alessio Lichi, todo el mundo es consciente de que Javi Calleja pues tiene un bagaje y es un buen técnico, y si encima pues al Leganés le ganas cómodamente, pues yo creo que la gente estaría muy ilusionada de cara a los próximos partidos que le vengan al cuadro granota. Alonso, no sé si quieres comentar algo más, si no lo dejamos por hoy y ya nos vemos, pues nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene, a ver si es con una victoria del Levante. Totalmente de acuerdo, buen fin de semana y esperemos que esto sea el principio de una tendencia positiva que nos acerque hacia los puestos de arriba. Gracias, Pues sí, chicos. pues sí, ojalá podéis ver, por cierto, los que estén escuchando este podcast, la cobra nota de nuestro Sport en YouTube, que es el análisis de Alonso de esa victoria ante el Mirandés, donde ya por fin se ha puesto la camiseta del Levante, que el último programa no se la quiso poner por la vergüenza que sentimos todos ante Racing de Santander. Así que bueno, nos escuchamos la semana que viene, Germán. Ha sido un placer tu debut y nada, pues nos vemos dentro de poco. Pues nada, chicos, un placer y hasta luego. Hasta luego. Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado.